Integración sensorial es una modalidad de trabajo y abordaje dentro de la disciplina de terapia ocupacional. Está desarrollada por Giner y algo muy interesante de esta mujer, además de todo el desarrollo teórico que hace, es que ella padecía algunos de los trastornos que después se evalúa. A mí esto siempre me hizo pensar lo fundamental de cuando uno atraviesa una dificultad, cuánto sabe uno sobre sí mismo en la medida que se puede escuchar. Un poco lo que les acercamos hoy desde el área de terapia ocupacional es el abordaje de integración sensorial, en el que las dos estamos certificadas. Y pasamos a la siguiente. Y les contamos que la integración sensorial o el procesamiento sensorial es la habilidad del sistema nervioso para integrar los estímulos presentes en el ambiente y nos permite dar una respuesta adaptativa en relación a las demandas del mismo. Estas son como por ahí las definiciones más técnicas, y lo importante de comprender el procesamiento sensorial es que tiene su impacto en la conducta, la emoción y la atención, más allá de las destrezas motoras finas y gruesas. La próxima, por favor. Trajimos esta temática particularmente porque sabemos de la alta incidencia que hay en niños dentro del espectro autista, de un 70 a un 95% de los niños dentro del espectro tienen características sensoriales atípicas, que no en todos los casos constituyen una dificultad de procesamiento sensorial, por su impacto o no en la funcionalidad del desempeño de ese niño, pero que es una de las áreas abocadas dentro del tratamiento de terapia ocupacional, aunque no la única. Pasamos. ¿Me falta una ahí? Fundamentalmente con los sistemas que se trabaja en integración sensorial, fundamentalmente son tres, que es el sistema vestibular, el perceptivo y el táctil. Estos tres sistemas tienen receptores, obviamente el táctil a nivel piel, el vestibular va a ser a nivel del oído interno y el perceptivo en tendones y articulaciones, y van a contribuir cada uno de ellos a poder traducir el ambiente, y en función de cómo se traduzca y cómo se interprete va a dar una respuesta adaptativa. Lo interesante de cada uno de los, bueno, por ejemplo en el sistema de la piel tiene que ver las contribuciones con los reflejos primitivos de arraigo, el desarrollo emocional, vínculo de apego, destrezas orales, motoras y manuales. En el oído interno tiene que ver con la ubicación del cuerpo en el espacio. Yo siempre doy un ejemplo que me parece que sirve para poder entender al sistema vestibular, que es cuando uno se sube a un avión y no hay ninguna referencia con el resto de la Tierra o la gravedad, y sin embargo cuando el avión se inclina hacia un lado uno tiene muy claro que se está inclinando. Ese es nuestro oído interno a través del vestibular, que nos está informando dónde estamos. Fundamentalmente nuestra cabeza en relación al cuerpo y al espacio. Y el perceptivo, como habíamos dicho recién, en las articulaciones. Siguiente. La forma en la que podemos encontrar una disfunción en integración sensorial va a estar dada en estas dos características principales. La de modulación, que es cómo responde al input sensorial, que puede ser hiperrespuesta o hiporrespuesta, y la de discriminación, que es cómo interpreta la información sensorial. Dentro de la modulación y dentro de estas dos posibilidades o características de hipo o hiperrespuesta tenemos defensividad, bajo registro o buscador sensorial, y aversión al movimiento o inseguridad gravitacional. Y en discriminación vamos a ver a la dispraxia o somatodispraxia, la integración bilateral y el déficit postural. Elena ahora va a describir bien estas. Me voy a parar así, estoy más cómoda, permiso. En la filmina anterior lo que hablábamos básicamente era de la dificultad, por un lado, de la modulación y de la discriminación. Sin embargo, no son cuadros, digamos, a nivel sensorial que se dan de manera independiente. En muchos casos se ve una combinación de ellos y se tratan según, digamos, su jerarquía en el sujeto en particular. Ahora sí podemos pasar a la próxima. Algunas de estas imágenes ilustran las dificultades en la vida cotidiana de los chicos con dificultades de procesamiento sensorial, y en estas tomamos la defensividad como una respuesta evasiva o de huida al estímulo sensorial, que en el caso de los niños con autismo, por ejemplo, el que más se ve es la evasión del input auditivo, visual y táctil. Algunos de estos ejemplos son, en la foto que vemos allá arriba, el input auditivo, que muchas veces estas conductas son interpretadas como una dificultad para participar en determinadas actividades sociales, para permanecer en familia, aquella en la que vemos que el niño se rechaza el contacto, o se toca o se frota en las partes del cuerpo donde fue tocado. Muchas veces se interpreta como un gesto afectivo, pero en realidad responde a dificultades en su procesamiento sensorial. La foto en la que vemos al niñito bañándose habla de la textura con la que el niño se encuentra en el momento de bañarse, o con refregarse la cabeza, o con el jabón cerca de la cara.
Y en la última es un ejemplo de la alimentación, que esto lo vemos en muchos chicos dentro del espectro, y si bien es una problemática que tiene muchos ejes, digamos que no es solamente, que no se responde únicamente a las dificultades a nivel de defensividad táctil, porque también hay desafíos a nivel motor y a nivel conductuales. Esta es una que la dificultad a nivel táctil en muchos casos interviene, y sobre todo en este tipo de actividades. Pasamos a la próxima. El bajo registro y el buscador sensorial. En realidad se entienden como un déficit en la interpretación de la información propioceptiva y vestibular principalmente, que hacen que este niño requiera mayor cantidad de input sensorial para registrar el estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos casos el niño va a buscar mayor información. Acá vemos en la foto, esta chica está buscando que su cabeza cambie de posición para recibir un input más intenso y organizarse mejor, está buscando la resistencia de la tela. Aquel niño, bueno, no sé si ahí la calidad de la foto nos permite ver bien, pero está sentado en W, y este tipo de posturas son muy comunes en verlas en niños en la primera infancia, pero también en niños con TEA en edades más avanzadas, y responde muchas veces a la búsqueda de mayor cantidad de información sensorial desde las articulaciones y los tendones, que están ofreciendo más resistencia. Bueno, la última foto es como súper clara en la línea de lo que venimos hablando, y lo que vemos muchas veces es, dentro de este perfil sensorial, dos patrones de conducta. Por un lado vemos niños con un nivel de actividad muy alto y con mucha búsqueda sensorial, y por otro lado vemos niños con un perfil más sedentario, que en realidad eso responde a sus escasas experiencias con el ambiente. Pasamos a la próxima, por favor. Por último, la aversión al movimiento o la inseguridad gravitacional responden a la dificultad para procesar estímulos vestibulares relacionados con el movimiento, como explicaba Maru recién, ¿no es cierto? Este mal procesamiento de la información sensorial de cómo está nuestro cuerpo en relación a la gravedad, a la velocidad en la que se mueve. Y muchas veces lo encontramos como conductas, en caso de la aversión al movimiento, que son más extremas y que tienen un impacto a nivel fisiológico, como estos niños que se marean al subir al auto, que no pueden viajar en avión, que tienden a vomitar o a entrar como en unas crisis de pánico que en realidad no se pueden describir así clínicamente, pero parecieran. Y por otro lado están los niños con inseguridad gravitacional, que el cuadro es a nivel conductual no tan severo, pero que se resisten a interactuar con juegos que son propios de la edad, por ejemplo un tobogán, por ejemplo una hamaca, que son niños que les cuesta mucho trabajo desarrollarse a nivel motor, subir las escaleras, participar de las clases de gimnasia, despegar los pies del suelo para colgarse en un pasamanos, ¿no es cierto? Como que para todas estas cuestiones que son propias de los niños en la primera infancia, estos chicos con este perfil presentan mucha resistencia. Pasamos a la próxima. Por último, las dificultades de discriminación, que eran como la otra rama que decíamos. Maru explicaba que tiene que ver con de qué manera, o sea, con la calidad de interpretación del estímulo sensorial, ¿verdad? Y en los casos de estos chicos, el impacto que tiene es más que nada a nivel de destrezas motoras finas y gruesas. Son niños a los que a menudo vemos más torpes o menos ágiles, o que les cuesta participar de actividades deportivas, o que no les gusta exponerse a juegos de plaza, etcétera. Y tienen dificultades en su vida cotidiana. Por ejemplo, cortar con tijera, manejar el lápiz, graduar la presión al tomar determinados elementos para comer, al llevarse elementos a la boca. Y en el vestido y el desvestido, por ejemplo, se ve con mucha claridad. Niños con dificultades a nivel de motricidad fina, que no logran abotonarse las camisas, que no logran atarse los cordones de los zapatos, manejar su cinturón, y no pueden alcanzar una independencia adecuada en relación a la edad. Muchas veces lo que vemos... Perdón, la anterior. Muchas veces lo que vemos es que este tipo de cuadros con dificultades en la discriminación se asocian con cuadros de, por ejemplo, bajo registro sensorial a nivel de modulación, ¿cierto? Como chicos que no tienen un registro tan cabal del ambiente, les dificulta el aprendizaje de este tipo de destrezas. Ahora sí, pasamos. Bien, acá hablamos de integración sensorial, que es el abordaje que les presentábamos al principio, y en realidad lo importante de saber de esto es que todos tenemos un procesamiento sensorial particular en cada caso, todos tenemos necesidades sensoriales particulares, pero en el caso en el que amerita un tratamiento de terapia ocupacional con este tipo de abordaje, son aquellos que tienen un impacto en su funcionalidad. No por tener una dificultad de nivel de procesamiento sensorial necesitamos tratamiento. Eso es lo que es interesante aclarar. Si tiene un impacto a nivel funcional que tiene relación con el contexto que hablamos antes, con las demandas del ambiente para ese chico, amerita un tratamiento. Y el tratamiento de terapia ocupacional
con integración sensorial es, como definición así técnica, la experiencia sensorial en un espacio provisto de estímulos específicamente diseñados para la necesidad de ese niño, más el grado de respuesta adaptativa más alto en función a lo que se le está pidiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que primero el espacio tiene que estar equipado de la manera adecuada para poder prestar este servicio y que, más allá del equipamiento disponible, en cada situación tiene que ser diseñado en función de los objetivos de tratamiento específicos de esa persona. Y el grado de respuesta adaptativa en relación al desafío que se propone. Esto es interesante porque es bueno siempre mirar que el grado de respuesta adaptativa tiene que ir cambiando y sobre todo en estos niños en que con mucha facilidad se fijan con determinada actividad, con determinado juego en el que son exitosos. Es como que si nosotros no vamos aumentando progresivamente el desafío, la respuesta adaptativa, que en un momento fue suficiente, ya no lo es y deja de ser esto un tratamiento de integración sensorial. Bueno, acá tienen algunas imágenes de cómo se ve más o menos un consultorio. Acá se ve que el niño está buscando input vestibular. Esa es una rueda que está colgando, o sea que eso le da input de movimiento. Y por otro lado el input propioceptivo que le da la lycra en la que está metido, que le ofrece resistencia a su cuerpo. Aquí tenemos un niño en posición de prono, descargando peso sobre miembros superiores y con el peso del almohadón arriba, por ejemplo. Allí un niñito también recibiendo input vestibular, tratando de aumentar su contacto visual. Bueno, no sé si queda muy claro, pero del otro lado del espejo se ve que la terapeuta está tratando de establecer una comunicación con el niño. Ahora sí pasamos. Bueno, en relación a esto, siempre hablamos de que la intervención de integración sensorial la tiene que llevar a cabo un profesional terapista ocupacional en nuestro país, pero en el exterior hay otro tipo de profesionales que se forman en este abordaje y que lo pueden utilizar como herramienta de tratamiento, pero más allá de que es un proceso que tiene que estar diagnosticado y que tiene que estar monitoreado por un profesional formado, nosotros trabajamos como premisa principal con los padres, que son los padres, los familiares, los cuidadores, que son quienes tienen el contacto directo y la mayor cantidad de horas y de experiencias con estos niños. Entonces, las estrategias sensoriales son aquellas que se llevan a cabo por los padres o los cuidadores en los contextos de la vida real de estos chicos. Muchos de ustedes que acceden a este tipo de tratamiento seguramente hayan escuchado hablar de las dietas sensoriales, que tienen características muy similares. A mi modo de ver, esta es por ahí mi perspectiva al respecto, pero las dietas sensoriales no siempre se ajustan a las necesidades reales y a los contextos de estos chicos, con las posibilidades de los padres, con los requerimientos específicos. Los padres no pueden llevar a cabo todas las estrategias que se le dan. Entonces, desde mi práctica profesional podría decir que a veces son más efectivas pocas estrategias muy monitoreadas, pero no tanto como un listado de cosas para hacer que muchas veces no se llevan a cabo de manera tan cabal. Por otro lado, aclaro que estas estrategias deben ser diseñadas y monitoreadas por un profesional, pero en conjunto con la familia, por esto que decíamos, en relación a los objetivos terapéuticos que sean importantes para el grupo familiar y a las posibilidades de llevarlas a cabo de ellos. Ahora sí pasamos. Pensamos estrategias en función de cada sistema, ¿no es cierto? Una vez que conocemos el perfil sensorial de esta persona e identificamos qué situaciones y qué contextos alteran su procesamiento sensorial y despiertan las respuestas digamos, conductuales o los desafíos que no queremos ver, lo que tenemos que pensar es en las estrategias sensoriales en relación al perfil sensorial. ¿Qué queremos con estímulos de tipo vestibular? Bueno, yo lo asocio a ese dibujito que es el que vimos antes, pero por las dudas lo aclaro, que tiene que ver con el equilibrio y la gravedad, y tenemos que saber que para calmar la respuesta a este estímulo, lo que tenemos que brindar es un amacado rítmico, mecerse lentamente, mantener la posición de la cabeza alineada, movimientos en sentido lineal. Esto es lo mismo que vemos en situaciones cotidianas al mecer a un bebé para que se duerma, por ejemplo. Ahora, para alertar eso, en niños que tienen bajo registro, un nivel de alerta bajo, lo que se les brinda es movimientos dirrítmicos, movimientos orbitales, cambios en la velocidad, en la posición de la cabeza, en el efecto de la gravedad, al despegar los pies del piso, al saltar. Esto sería en cuanto al sistema vestibular. Algunas de estas estrategias se llevan a cabo en casa, por ejemplo, con el mínimo equipamiento disponible, que puede ser, no sé, a veces una colchoneta, a veces un tobogán, a veces la cama de papá y mamá o algún espacio seguro donde se puedan llevar a cabo, y
Por otros lados, más por ahí, si se quiere, en el esquema de una dieta o de cambios de hábitos o de rutinas, se propone en general actividad de plaza o parque, que es un espacio que cuenta con columpios, que cuenta con toboganes, que es más adaptado para esto. Pasamos a la próxima. Cuanto al sistema táctil, tenemos que saber que para calmar usamos el tacto profundo, el masaje, la contención física, pero con cierta presión corporal. Ahora, para alertar, el tacto suave, el tacto irregular, jugar con texturas, arroz, polenta, arena, porotos, lo que tengamos a mano. Y muchas veces este tipo de actividades se usan en diferentes situaciones, ¿no es cierto? Porque hay ocasiones en las que un mismo niño puede tolerar el contacto físico como la presión profunda y hay otras en las que directamente lo rechaza. Entonces, en este sentido, siempre necesitamos como tanto el monitoreo del terapeuta como de los padres para desarrollar la estrategia más adecuada en función de las necesidades. La próxima. Bueno, el sistema propioceptivo, que es el que decíamos que nos brinda información sobre la posición de nuestro cuerpo, con los receptores ubicados en los músculos y en las articulaciones, lo que permite en general es calmar y organizar. Muchas veces ofrecemos propuestas a los padres como ante cierta crisis, de cierta disrupción, se ofrecen actividades que implican trepar, traccionar, empujar, cargar peso, o ser como a estas actividades, no sé cómo graficarlas, pero presionar con almohadones, brindar mucho tacto profundo de información para que esto se pueda organizar y este tipo de inputs entren a calmar nuestro sistema nervioso. La última, no, falta. El sistema visual, que no lo explicamos tan en detalle anteriormente, pero me parecía interesante traerlo considerando la población de la que estamos hablando, es por un lado para calmar este tipo de estímulos, los colores neutrales, suaves, la luz baja, mantener el campo visual estático, disminuir la exposición de los niños a estos cambios y por el contrario, alertar con luces y colores brillantes, con objetos en movimiento y a velocidad irregular. En este sentido, Celeste hablaba hace un rato de esta cuestión contra la pirotecnia que se está planteando desde esta asociación y es interesante pensar como en estas cosas, ¿no es cierto? Como de qué manera este tipo de colores brillantes, objetos en movimiento y a gran velocidad y destellos de luz alteran su sistema nervioso y producen este tipo de respuestas. Asimismo, en la próxima filmina vemos cómo el sonido altera esto, el sistema nervioso y no nos permite disfrutar de lo que todos experimentamos como un festejo o como algo agradable. Por otro lado, la música clásica, el cantar o hablar en tono bajo y monocorde, los espacios sin ruidos y las orejeras o auriculares permiten a los niños con, hipersensibilidad auditiva calmarse ante este tipo de eventos. Acá lo que es muy importante es tener en cuenta las diferentes características del ambiente. ¿Por qué? Porque muchas veces estas estrategias funcionan en un contexto y en otro no. Funcionan en un contexto los auriculares y las orejeras y en un cumpleaños no. Entonces habría que ver ahí, analizar muy minuciosamente cuál es el impacto real de estas estrategias en cada caso para diseñarlas de la mejor manera. Y después, Sí, yo. Marisa. En esta última filmina quisimos marcar lo de visibilizar lo invisible porque este tipo de características suelen pasar desapercibidas y estamos acostumbrados a reconocer el dolor cuando uno ve la herida. Y si bien es invisible el trastorno, porque uno no lo puede ver como si fuera una falla fisiológica, lo que no así es imaginario. Y además se le suele atribuir a los chicos características como personales respecto a su conducta que en realidad responden a cómo pueden traducir el contexto y el ambiente en donde están. Tiene, además del trabajo terapéutico, un poco esta misión, la de poder ser un poco más comprensivos y compasivos con los problemas que no son tan sencillos de visualizar. Eso es todo. Bueno, muchas gracias.